Muy buenas tardes, queridos hermanos. En esta tarde queremos compartir esta reunión de oración y de adoración a Dios. Y bueno, queríamos empezar esta reunión cantando a Dios, ¿no? Pero quería compartir antes un texto que es el Salmo 66, del 1 al 4, y dice así: Clamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria a su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por las grandezas de tu poder se someterán a ti tus enemigos, y la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. La primera canción que quiero que cantemos es la canción Cuán grande es Dios. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cuéntale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cuéntales cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuéntales cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. En el primer versículo dice: Clamad a Dios con alegría toda la tierra. Y en esta tarde te invito a que en las oraciones clamemos con alegría, con gozo en nuestro corazón, y que también podamos de esa manera
poder adorarle, ¿no? Cantando con gozo, con alegría en nuestro corazón, sabiendo que Dios es el que nos salvó del infierno y nos dio vida eterna. La siguiente canción que quiero que cantemos es Al acercarme a ti. Acercarme a ti, calmas mi alma, tu presencia refresca mi ser. Eres mi refugio y mi santuario, en ti hay descanso y paz. En este refugio quieto, mi alma canta hoy una canción que con palabras podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor. Acercarme a ti, calmas mi alma, tu presencia refresca mi ser. Es mi refugio y mi santuario, en ti hay descanso y paz. Y en este refugio quieto, mi alma canta una canción que con palabras no podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor. En este refugio quieto, mi alma canta una canción que con palabras no podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor. Para ti, Señor. Para ti, Señor. Después de cantar estas dos hermosas canciones, quería que podamos tener un momento de oración, ¿sí? Para que Dios guíe esta reunión en el momento de la alabanza y también que guíe Dios al hermano que tiene la responsabilidad de compartir la palabra. Así que le vamos a pedir a nuestro hermano Natanael Jiménez que por favor nos guíe al Señor en oración. Oremos. Dios, qué bueno saber que cada circunstancia tú te haces presente. Sabemos que muchos padecen, pero tú ayúdanos a comprender que sobre todas las cosas podemos tener esperanza en ti, de que debemos utilizar estos tiempos para fortalecer nuestra fe, de que debemos tener presente la confianza en ti. Sabemos que esto nos ayuda también a crecer día a día y poder recibirte en este tiempo que tal vez no nos podemos ver, no tenemos un templo de fin de semana. Podemos notar que cada día buscamos la manera de poder hacer frente a esto y poder acompañarnos, vernos, dar una mano de apoyo. Y agradecidos estamos por eso. Que tú nos ayudes a que nuestro espíritu siga creciendo. Que podamos ofrecer todo de nosotros
no solamente para tu gloria, sino para bendición de aquellos que necesitan. Que tú nos ayudes a poder recibir tu palabra y cada alabanza que hemos cantado sea para tu gloria, entendiendo que en adoración hoy entregamos lo que somos. Que así sea, que tú nos ayudes y seamos también de ayuda. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, después de cantar estas canciones tan hermosas y de haber podido orar al Señor, vamos a pasar a esta parte también que es la más importante de todas, que es la palabra de Dios. Le vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Mariano Laudonio, que tiene a cargo la palabra y hoy toca Hebreos 11. Así que le dejamos el lugar al hermano. Buenas tardes, queridos hermanos. Un gusto para mí estar una vez más con ustedes compartiendo la palabra. A la vez un privilegio el estar abriendo las escrituras para compartir meditaciones o reflexiones acerca de este precioso capítulo de la epístola a los Hebreos, el capítulo 11. Lo primero que vamos a hacer es leer el texto. Es un poquito extenso, es un capítulo, pero creo que siempre vale la pena hacerlo. Lo leeremos rápidamente. Dice entonces Hebreos capítulo 11 a partir del versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras.
Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ustedes saben, queridos hermanos, que la división en capítulos y versículos no está en el texto original. Por eso es que me tomé el atrevimiento de leer los primeros 3 versículos o 2 versículos del capítulo 12, porque en realidad estos 2 versículos del capítulo 12 no deberían estar en un capítulo separado, sino que son la conclusión, el corolario, digamos el cierre, la consecuencia necesaria de todo lo que viene diciendo el autor en el capítulo 11. Vayamos pues a considerar estas preciosas enseñanzas que nos da Dios a través de su palabra. Yo he titulado estas reflexiones "Lo que hace la fe", y luego me corregí y escribí un subtítulo para dejar bien en claro que es lo que hace Dios por medio de la fe. Lo que hace Dios por medio de la fe. El autor tiene el objetivo, al escribir este texto, de estimular a los lectores a caminar con decisión, con firmeza por el camino de la fe. Animarlos, estimularlos. Qué bien que nos viene hoy esto, ¿no?
con la situación que más de uno está pasando, que todo el mundo está pasando, pero a algunos les toca más fuerte que a otros, por diversas razones, aquí tenemos este capítulo que está escrito para animar, para estimular, a caminar con decisión, a caminar con firmeza, el camino de la fe. Saben que los cristianos hebreos, una vez que vino el Señor, los que le aceptaron como Mesías, la mayoría, el Israel nacional rechazó a Jesucristo, rechazó al Mesías, pero los cristianos hebreos que sí le recibieron, que sí le aceptaron, transfirieron sus esperanzas del reino mesiánico desde la primera venida del Mesías a la segunda venida. Transfirieron. Reconocieron que no era en la primera venida donde él venía a establecer el reino, sino que sería en la segunda venida de Cristo. Ellos legítimamente esperaban el establecimiento del reino, con toda razón, con toda legitimidad, pero entendieron que esto iba a suceder en la segunda venida. Claro, con esta transferencia que hicieron de su esperanza para más adelante, esto les permitía soportar la persecución, las pérdidas que estaban sufriendo. Ahora, a medida que el tiempo transcurría y que los sufrimientos cada vez se hacían más profundos, no había señales de la segunda venida, el tiempo transcurría, empezaron muchos de ellos a dudar. ¿Será que Jesús era realmente el Mesías? ¿Será que valían la pena los sacrificios que estaban enfrentando? Claro, Jesús mismo y más tarde Pablo enseñaron que las glorias futuras que debían esperar y que debemos esperar los creyentes son esencialmente espirituales, y que el retorno de Cristo, si bien debemos estar expectantes y esperarlo, no debían ellos esperarlo inmediatamente. No era que el Señor se iba y en forma inmediata regresaba, no. Había un periodo intermedio de duración indeterminada, y durante ese tiempo ellos tenían que estar ocupados en algo. No en liberarse de todos sus sufrimientos, porque ellos estaban en esa expectativa, que el Señor viniera para liberarse de esos sufrimientos y para ser vindicados como pueblo. El Señor les enseña, Pablo les enseña, el autor a los hebreos, que no sabemos quién es, les enseña que transcurriría un tiempo indeterminado entre esa primera y la segunda venida, donde el Señor vendría a establecer el reino, y durante ese tiempo, más que estar ocupados en liberarse de los sufrimientos, de los sacrificios, de las persecuciones, del oprobio de la cruz, como va a decir luego en el capítulo 12, más que esto tenían que estar ocupados en la evangelización, en predicar el evangelio. Tenían que estar preocupados en buscar su propia santificación práctica, crecer en la gracia, crecer en la santidad, y estar expectantes y tener en la mira el cielo, la eternidad, las bendiciones espirituales. La segunda venida de Cristo, sí, tenían que esperarla, pero el Mesías vendría por segunda vez en el tiempo ordenado por Dios. Y ellos tenían que descansar en eso, en ese tiempo ordenado por Dios. Mientras tanto, ocupados en evangelizar y en correr con perseverancia esa carrera que estaba puesta por delante. Es como si les dijera, en lugar de estar dudando, quejándose o mirando a ver cuándo se termina este sufrimiento, no. Tienen una carrera que correr por delante. Córranla. Y tengan los ojos puestos en Jesús, como va a decir luego. La necesidad para correr la carrera
Es decir, lo que era necesario para correr esa carrera con éxito era la fe. Era la fe. Y el escritor entonces va a dedicar toda su atención a ese tema. Les dice: hermanos, ustedes tienen una carrera para correr. El Mesías va a venir cuando Dios lo determine, Mientras tanto, ustedes tienen algo que hacer. Ustedes tienen una carrera para correr. Y para correr exitosamente esa carrera necesitan fe. Necesitan fe. Deben andar por fe y no por vista, porque de hecho a Jesús ya no lo veían. Deben andar por fe y no por vista. Este capítulo muestra, el capítulo 11, que este camino de la fe que ellos tenían que recorrer no era un camino nuevo. Porque este camino de la fe era tan viejo como toda la historia del pueblo de Dios. Y el autor a los hebreos dedica este capítulo a demostrarles que la fe que ellos necesitan para correr es la misma fe que ya pusieron de manifiesto otros hombres y mujeres de Dios que les habían precedido. El camino de la fe que ellos tenían que correr no era un camino nuevo, sino tan viejo como la historia del mismo pueblo de Dios. Y ellos tenían que estar dispuestos a correr esa carrera, la que estaba puesta delante de ellos, tomando como modelo, tomando como ejemplo, la fe de esos hombres y mujeres que están citados en el capítulo 11. Entonces la estructura del tema es: primero el autor nos habla de qué es la fe, luego nos da los ejemplos, luego dice que nosotros tenemos algo mejor que ellos, que esas personas que acaba de citar, que son ejemplos para nosotros, pero para nosotros se ha previsto algo mejor, y como consecuencia de eso tenemos una responsabilidad. Por eso es que hay que leer conjuntamente con el capítulo 11 los primeros versículos del capítulo 12. No es que sea mi intención invadir el tema del próximo hermano, que seguramente tratará el capítulo 12. Lo que sucede es que no podemos, de una manera arbitraria, poner divisiones donde en realidad en el texto original no las hay. Por más que la persona que dividió entre los capítulos y versículos nos ha hecho un gran servicio, porque eso nos permite identificar rápidamente los textos de la palabra, pero a veces la división del capítulo o del versículo no está donde debiera estar. Entonces por eso es que nosotros vamos a considerar también, aunque sea superficialmente, los primeros dos versículos del capítulo 12. La fe, los ejemplos, nosotros hemos sido beneficiados con algo mejor y tenemos una responsabilidad. Pasemos pues a las primeras aseveraciones del autor, donde hace referencia a la fe. Yo aquí quiero hacer referencia a tres palabras griegas que se utilizan en el texto original. Este texto no es muy fácil de traducir. De hecho, distintas traducciones ustedes verán que tienen ciertas diferencias. Pero hay tres palabras griegas que son clave para comprender bien qué es lo que nos quiere transmitir el Señor a través del autor. Vamos a decir así: es la fe la base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. La base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. El primer término con el que nos encontramos, el primer término significativo, interesante para analizar, es la que aquí se traduce como base segura, o en la traducción nuestra, certeza, firme seguridad. Aquí la palabra es hipóstasis, en griego, hipóstasis. Empieza con H, luego hay una Y, hipóstasis. Es la misma palabra que se usa en el capítulo 1, versículo 3 de la misma carta a los hebreos. La misma palabra en 1.3 se traduce como sustancia y hace referencia al ser real de Dios. Al ser real de Dios.
Lo que está queriendo decir el autor en ese capítulo 1, versículo 3, es que debajo de las cosas, debajo de las circunstancias cambiantes del mundo, hay algo, una sustancia, una base, un fundamento, un cimiento que permanece. Nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos que las cosas cambian. Incluso cuando nos miramos al espejo, debemos reconocer que las cosas cambian. Pero, más allá de esas circunstancias cambiantes de toda la realidad visible, hay algo, una sustancia, una realidad que permanece y que es segura, que en ese caso en 1.3 es la realidad de Dios, eterna, inmutable, permanente. Esa misma palabra usa el autor aquí. Sería la traducción así: es pues la fe de lo que se espera, hipóstasis, de lo que se espera, cimiento, base segura, realidad, posesión real. Interesante e importante es este concepto. Lo que nos dice acá el autor es que la fe es el título de propiedad de las cosas que esperamos. El cimiento, la base, la sustancia, el título de propiedad, la confianza, la garantía de las cosas que esperamos. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de Dios, nosotros ya poseemos todas sus promesas. Dice la Escritura que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo y ya tenemos la vida eterna. De modo que la fe es considerar a esas cosas que esperamos como que ya son nuestras. La fe no es, yo tengo fe que todo va a cambiar y que todo va a ser mejor, una cosa así vaga, que puede o no. Tengo fe que me voy a ganar la lotería, tengo fe que me va a ir bien en... No, en realidad no tenemos seguridad de nada de eso. No tenemos la seguridad de nada de eso. Tengo fe que nunca me voy a enfermar. No. No tenemos la seguridad de nada de eso. La fe verdadera es de las promesas de Dios que esperamos, que ya las tenemos. Ya tenemos la garantía, el título de propiedad. Es como que ya están cumplidas, aunque todavía las esperemos, pero ya están cumplidas. Y la seguridad de eso nos la da Dios mismo. ¿Por qué? La segunda palabra que yo quiero que analicemos es la palabra que se traduce como la certeza de lo que se espera, la convicción. La palabra que se traduce como convicción, que sería prueba convincente. Aquí la palabra es elenchos. Elenchos, en griego, ¿no? Esta palabra quiere decir que es una evidencia, parecería una contradicción, evidencia que no se ve. Porque evidencia sería algo, evidencia hace referencia a algo que se ve, que es evidente, que aparece ante nuestros sentidos, ante nuestros ojos, y no lo podemos negar. O sea, algo que no hace falta demostrar porque se ve. No, yo no necesito demostrarles que estoy hablando con ustedes ahora, porque de hecho me están viendo. Entonces, es evidente, no hace falta demostrarlo, es evidente. Bien, entonces, acá la palabra hace referencia a una evidencia, pero que no se ve. Una realidad que se impone. ¿Pero por qué se impone? ¿Por vía sensorial, como ustedes me están viendo ahora? No, se impone por la autoridad de quien lo afirma. Entonces, la firme seguridad y la prueba de aquellas cosas que no se ven, la prueba es que lo dijo Dios. La autoridad del que lo afirmó. No la autoridad de nuestros sentidos, sino la autoridad del que dice tal o cual cosa. Entonces, el concepto sería la persuasión total, de modo que no es necesaria más prueba. ¿Dios lo dijo? No es necesaria más prueba. No, pero yo quiero prueba, yo quiero saber, yo quiero evidencia.
¿Dios lo dijo? No es necesaria más prueba. Dios tiene la suficiente autoridad para que en nosotros surja una firme convicción. Porque lo dijo Dios. Y a Dios hay que tomarlo en serio. A Dios hay que tomarlo en serio. Entonces, la fe es de lo que esperamos hipóstasis, es decir, cimiento, título de propiedad, fundamento, base segura, posesión real. De lo que no se ve, prueba convincente, una evidencia que aunque no se ve, descansa en la autoridad de quien lo afirma, que es Dios. De modo que estoy totalmente persuadido y no necesito más pruebas. No necesito más pruebas. Señor, no necesito que me des ni una prueba más de nada. Vos lo dijiste, yo lo creo. No necesito pruebas. Qué diferente a cuando a cualquier ser humano que a usted o a mí nos dice algo, hacemos muy bien en exigir pruebas. Porque hoy mucha gente dice cualquier cosa y no aporta pruebas. Hacemos muy bien en tener un pensamiento crítico y pedir pruebas. Pero a Dios no. No necesito pruebas. Lo dice Dios. Ya es prueba convincente, ya es prueba suficiente. Pero es prueba convincente, dice, de aquellas cosas que no se ven. La palabra es pragmatón. Y la palabra hace referencia a que la fe es la certeza de lo que se espera, la prueba convincente de realidades que no se ven. Ese es el sentido de pragmatón, realidades que no se ven, pero son realidades. Y ahí viene la palabra pragmático, que sería traducido algo así como algo práctico, algo real, algo práctico, no una entelequia bla bla bla. No, algo práctico, real, pragmático. De ahí viene la palabra. Entonces, acá quiere decir las realidades en las que creemos no son meras ideas, ilusiones, conjeturas, algo imaginario, algo fantasioso. No, son algo concreto, real, práctico. La fe bíblica, dice un autor, trata solo con la verdad y con la realidad. Entonces la fe es ese cimiento, ese fundamento que me hace considerar las cosas que espero como que ya las tengo. La fe es esa actitud que me hace no tener necesidad de exigirle pruebas a Dios, porque lo dice Dios y yo tengo plena convicción. Y la fe es esa actitud que me hace considerar las cosas que no se ven como realidades más reales aún que las cosas que se ven. Más reales aún que las cosas que se ven. Y el versículo 3 da un ejemplo para confirmar este principio. Dice, lo visible salió de lo invisible. Todo lo que vemos, ¿de dónde surgió? De la palabra de Dios. ¿Usted y yo vemos la palabra de Dios? No, no se ve la palabra de Dios. Los que vieron al Señor Jesucristo en persona vieron la palabra encarnada. Pero aquí la palabra creadora de Dios no se ve. Lo que vemos es la creación, no la palabra creadora. Vemos la creación. Sin embargo, lo que parece más real a nuestros sentidos, las montañas, los ríos, toda la creación, los astros, todo lo que vemos, lo que parece más real a nuestros sentidos es solamente un producto de lo que para nuestros sentidos parece irreal, porque no lo vemos. Entonces acá el versículo 3 da un ejemplo, un fundamento del principio anterior, de que las cosas que no se ven son más reales que las que se ven.
Porque las cosas que más reales nos parecen, porque las percibimos con los sentidos, las vemos, las tocamos, las olemos, las percibimos, las podemos palpar, son efectos, son productos, son resultados de aquello que no se ve. Por eso, queridos hermanos, aquí hay una enseñanza muy interesante, muy importante para nosotros. Y es que la fe nos permite ir más allá de las apariencias. La fe nos permite taladrar las apariencias, lo que aparece ante nuestros sentidos, para llegar a las realidades espirituales y eternas. Taladramos por la fe la apariencia, lo que se ve, lo que se percibe por los sentidos, para llegar a las realidades espirituales y eternas, que son las más auténticamente reales. Hermosa enseñanza. La fe le permite a usted y a mí conocer las cosas realmente que valen, las cosas reales, las cosas más reales. El racionalismo, que es esa manera de pensar muy propia del siglo XVIII en adelante, nos dice, para entender hay que dejar de creer. La razón pura. Para entender hay que dejar de creer. Todo lo que percibimos con los sentidos. El cristianismo, Dios nos enseña en creer para entender. No para entender hay que dejar de creer. Creer para entender mejor lo real, lo profundo, lo que vale, lo verdadero. Creer para entender. La fe es la clave para conocer, para discernir, para ver con claridad las realidades de Dios. Por eso, hermanos, el cristianismo no es como dicen los adversarios, nuestros adversarios. El cristianismo, que sería algo, o todas las religiones para los adversarios, para los marxistas, los materialistas, el cristianismo es para evadirse de la realidad y la persona se refugia en su mundo de fantasía. No, es al revés. El cristiano no se evade de la realidad para entretenerse con la fantasía y con lo imaginario, no. El cristiano, el creyente genuino, el hombre y la mujer de fe, es quien más contacto tiene con la realidad, con lo más genuinamente real, que son las realidades espirituales. El mensaje acá es, las realidades espirituales que no se ven son más reales que las cosas que se ven, que no son más que un producto de la palabra de Dios que no se ve. El cristiano, el hombre y la mujer de fe, es el único que puede ver eso, que creyendo en la palabra de Dios, creyendo en lo que Dios dice, puede taladrar esas apariencias y ver más allá de lo sensible, de lo sensorial, de lo que los sentidos nos ofrecen. Ver más allá. Eso lo permite la fe. El creyente es el que está más en contacto con la realidad. No es el que va ahí flotando en una nube totalmente ajeno al mundo y embebido en una especie de éxtasis donde está por fuera del... No. El creyente puede conocer realmente las cosas en toda su realidad, porque percibe aquello que el incrédulo no percibe, que son las realidades espirituales. Además tiene una firme convicción, un cimiento firme, y todas aquellas cosas que espera las considera como en tiempo presente. Bueno, realmente se me ha ido bastante tiempo en esto, discúlpenme ustedes, no quisiera abusarme tampoco del tiempo, pero a partir de aquí el escritor empieza a citar toda una serie de ejemplos de aquello que hace la fe, o de aquello que Dios hace por medio de la fe. Voy a hacer una última referencia al griego, ustedes me van a perdonar. Yo no soy un especialista en griego, yo no me vengo a mandar la parte, estoy estudiando y realmente me está apasionando el estudio del griego. Les animo a todos los que quieran y puedan lo hagan, porque bueno, es el idioma original en que está escrito el Nuevo Testamento y nos abre un panorama importante y mucho más profundo del texto. Entonces voy a hacer una última referencia al griego, además de paso tal vez los animo a que ustedes también se animen a estudiar. En todos el capítulo se usa una, digamos,
lo que en griego se llama dativo de medios. ¿Qué quiere decir? Ese por la fe, por la fe, por la fe, dativo de medios se llama, por la fe, por la fe. Lo que está diciéndonos esto es que el texto no atribuye ningún poder mágico a la fe. No es fe en la fe, como algunos predicadores predican también, fe en la fe. Todo lo que creas y todo lo que pienses se va a hacer realidad, fe en la fe. Que no es otra cosa que la nueva era infiltrada y metida dentro de la iglesia. Desfigurando y digamos de alguna manera destruyendo el mensaje original de la Escritura. No hay un poder mágico en la fe. La fe es solo el medio por el que recibimos cosas de Dios. Es el medio, dativo de medio se llama. La fe no es en sí mismo lo que nos produce, la que nos genera todo esto que vamos a ver ahora, sino es Dios. Por medio de la fe recibimos de Dios.